Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica, pero antes de comenzar directamente con el tema, necesito que coloquen en su cuaderno la fecha correspondiente al día de hoy. Tenemos 5 de octubre. Y la frase que vamos a estar trabajando en esta semana es: la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y lo dijo Abraham Lincoln. Muy bien. Solo voy a aceptar hacerlo. Bueno, entonces, antes de adentrarnos directamente en el tema, vamos a realizar nuestra dinámica. Esta consiste en que con unos emojis nosotros debemos de adivinar de qué película se trata. Entonces, vamos a ver qué tanto logran ustedes adivinar. Buscando a Nemo. Buscando a Nemo. Buscando a Nemo, muy bien. ¿Adivinaste? Es Buscando a Nemo, una de las películas animadas más amadas de todos los tiempos. Seguramente que todos aquí la han visto ya, y no solo una vez, y no repetidas veces, pues tiene una serie de eventos realmente encantadores que nos atrapan en su historia. Esta película se estrenó hace muchos años ya. Seguramente hay personajes que recuerdas a la perfección y otros que ya olvidaste. Por si no lo sabías, las historias animadas de Pixar forman parte de todo un universo y sí, han sabido hacer que sean muy coherentes. Por ejemplo, tal vez no lo notaste en esta escena, pero mira con más cuidado y descubre de qué se trata. Es un Buzz Lightyear dentro de la película de Nemo. ¿Listo para el siguiente? Vamos con el siguiente, pues. It. Sí, muy bien. En español. ¿Sabías que los guionistas de la tan famosa segunda parte de It dejaron un secreto escondido en la trama que revela habrá un tercer capítulo? Todo esto está escondido en solo una imagen. Esta que estás viendo ahora. Andy Muschietti, el director de It 2, habló sobre la posibilidad de nuevas películas sobre It, aunque estas no tendrían al grupo de amigos como protagonistas y se centrarían de una vez por todas en la historia de Pennywise, el payaso bailarín. Y bueno, lo más importante es que Bill Skarsgård, el actor tras el payaso, declaró que no le molesta interpretar nuevamente a eso. Bueno, ahora vamos con el siguiente. ¿Preparado? Adelante. Dumbo. Dumbo, muy bien. Dumbo. Muchas veces suele pasar que para mantener el secreto una producción de cierta película se usan nombres clave. Esto para que los hackers no puedan descubrir de qué película se trata. El caso de Dumbo tuvo un nombre de protección particular, Big Ears, lo cual significa orejas grandes. Al igual, para la creación de Dumbo en live action, se tuvieron que poner a prueba 6 tipos de modelos diferentes de bebés elefantes, hasta que se consiguió el pequeño que vemos en la pantalla. Y es que tomaron en cuenta aspectos realmente importantes para su creación, como el tamaño de oreja perfecto, contando con el tamaño suficiente, grosor y la forma adecuada para que fuera realmente increíble ver cómo Dumbo podría aguantar su propio peso al volar, solo con sus orejas. Bien, seguro que esto sí que lo sabes. Joker, muy bien. Joker. Es la película del Joker. Por si no has visto la nueva película del Joker, déjame decirte que es una película un poco cruda. Sin embargo, aunque no te parezca, recordemos que se trata de una película basada en un villano de historieta, por lo que claramente tiene referencias muy ocultas en el desarrollo de su personaje. Por eso, tanto misterio con su origen.
Y si te preguntas por qué su clasificación es para mayores de 15 años, es porque muchas cadenas multinacionales como Walmart pusieron el ojo en las escenas tan violentas que muestra esta entrega. Como sabían que tenían promocionados algunos juguetes de Joker para niños menores de 15 años, pues el director tuvo que intervenir para que nada malo pudiese presentarse al final de la película. ¿Qué tal, Y ahora vamos con el último. Ahora, una un poquito más. A ver si la adivinas. Wolverine. Wolverine. Los X-Men. La Freddy película Krueger, es muy bien. Pesadilla en la calle del infierno, o más popularmente como la del Freddy Krueger. ¿Sabías que el famoso Freddy Krueger realmente existe? Se dice que dentro de los sueños lúcidos o incluso en los llamados desprendimientos astrales se puede encontrar con un enigmático ser llamado el hombre con sombrero. Muchos afirman que incluso tiene garras alargadas y puede provocarte incomodidad e inducir a pesadillas muy feas si lo llegaras a ver. Sea como sea, es un tema demasiado interesante y no se sabe si el creador tenía estas mismas visiones, dando a contar cómo han resultado algunas de sus experiencias reales contra Freddy Krueger en esta película. ¿Cómo ves? Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre la tabla periódica. A ver, ¿quién ha escuchado algo en relación a ella? Que me pueda compartir, o que nos pueda compartir. Me dice la tabla de todos los elementos que ha encontrado toda la humanidad. Muy bien, correcto, ¿verdad? ¿Algo más? Que la tabla periódica no tiene la letra J en ninguno de sus elementos. Que no tiene la letra J en ninguno de sus elementos. Muy bien, es una curiosidad, muy bien. ¿Qué más me pueden decir? ¿Alguien recuerda algo más? Bueno, entonces vamos a empezar ya, ¿verdad?, con la información. Dice que en ella se reúne a todos los elementos químicos conocidos e indica las propiedades físicas y químicas de cada uno, sin importar su naturaleza o en el estado en el cual estos se encuentren. O sea, puede ser un sólido, un líquido, ¿verdad?, o un gas inclusive. Como por ejemplo el cloro, ¿verdad? Yo no sabía que era un gas, pero estudiando ya más a profundidad esto, me vine a dar cuenta de que en su estado natural el cloro es un gas. Vale. Entonces, tenemos que hasta la actualidad están descubiertos 122 elementos, pero del 118 al 122 ya no están todas sus propiedades, ¿verdad? Inclusive vemos algunas casillas dentro de la tabla periódica que aún se encuentran vacías porque se considera que se van a seguir descubriendo algunos elementos posteriormente. Dice que para su estudio y fácil utilización, los elementos se han distribuido de acuerdo con las propiedades físicas y químicas que poseen. Entonces los fueron agrupando según propiedades que tenían en común, ¿verdad? Para que fuera más fácil su distribución y más fácil su análisis y estudio, ¿verdad? Al momento de nosotros querer aplicar o incluirlo dentro de algún compuesto, al momento de formar compuestos. Estos se encuentran en grupos y períodos, los cuales a su vez son agrupados según sus características y distribución de electrones. Vamos a ver más adelante cómo es que va ocurriendo este tipo de proceso, a continuación. Ahora, podemos observar aquí la parte frontal, o sea, la parte de enfrente de una tabla periódica. Esta no es el único modelo que existe, ¿verdad? Hay varios modelos y según el modelo que nosotros vayamos teniendo va a ser qué tan completo, qué tan incompleto tengamos estos últimos elementos, ¿verdad? Como podemos observar aquí, solo llega hasta el 118. Pero como les decía, en la actualidad está hasta el 122. Entonces nos faltarían todavía muchas casillas por llenar. Ahora, las tablas periódicas traen este cuadrito, ya sea en esta parte de aquí arriba, ¿verdad? Puede ser que lo traigan aquí abajo o inclusive del lado derecho. Y a este cuadrito se le llama clave. Este me indica cómo están distribuidas las propiedades, ¿verdad?, físicas y químicas de cada elemento, su ubicación, ¿verdad?, y los valores que estos van teniendo.
Por ejemplo, en la parte frontal me indica la masa atómica de cada uno de los elementos, la energía de ionización, su símbolo, ¿verdad? El nombre que va a tener, la configuración electrónica, quiere decir cuántos niveles de energía ocupa, cuántos electrones de valencia va a tener al momento de realizar compuestos, su número atómico, como podemos observar aquí en la parte superior, su electronegatividad. La electronegatividad normalmente se ubica en la parte de atrás de la tabla, ¿verdad? Esta la trae en la parte frontal, pero casi todas las que encontramos en nuestro medio se encuentran en la parte posterior. Y los estados de oxidación. Estos también los encontramos como números de valencia, que son los electrones que este átomo, ¿verdad?, puede compartir, puede donar, puede ceder en algún momento, ¿verdad?, al momento de formar compuestos. Ahora, tenemos que, vamos a poderlos organizar, como mencionaba anteriormente, en grupos o columnas. Estos también son llamados familias y utilizan números romanos o arábigos, números romanos o arábigos para un mayor orden, ¿verdad? Entonces, vamos a tenerlos ahí organizados con numeraciones, ¿verdad? Y con letras para poderlos identificar de una forma más clara. Vamos a poder observar en la tabla que van a aplicar la letra A mayúscula para los elementos representativos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos elementos representativos marcados únicamente con la letra A y los elementos de transición que van a ser marcados con la letra B. Y tenemos en total 18 columnas, ¿verdad? O 18 familias. Algunas ya vamos a ver posteriormente que ocupan más de una columna, ¿verdad? Estas familias abarcan más de una columna porque la cantidad de elementos son bastante extensos y varían únicamente en los electrones de valencia que estos vayan a poder llegar a tener. Ahora, observemos aquí en la tabla. Aquí vemos, ¿verdad?, el grupo 1 que está marcado, aquí no tiene la letra, pero en las tablas que nosotros encontramos en las librerías sí tienen aquí letras. Aquí tenemos 1, ¿verdad?, que son los metales alcalinos, 2, que son los alcalinotérios. Esta es una familia, ¿verdad?, que tiene propiedades físicas y químicas en común. Asimismo, vemos que los electrones de valencia, aunque en este no se pueden observar, el grupo 1 principalmente va a poder compartir un electrón, ¿verdad?, o donar un electrón. De ahí el grupo 2 normalmente aplican 2 y así es como se fueron agrupando principalmente. De ahí tenemos aquí, estos también son A, ¿verdad? Estos dos son A, los metales alcalinos y los alcalinotérios. Luego nos vamos a la fila 13, que de la 13 a la 18 también son marcados con la letra A. Tenemos los verdes, los metaloides, ¿verdad? Un metaloide quiere decir que está en un intercambio o en un proceso de cambio entre un metal y un no metal. Entonces no está decidido aún por cuál va a ser, ¿verdad? Entonces en este proceso de transición los marcaron como metaloides. Luego tenemos los no metales que, como podemos observar, están arriba de esta escalerita. Y de ahí tenemos los halógenos, ¿verdad?, que son estos. Normalmente van a poder compartir 1, 3, 5 o 7 electrones al momento de realizar un compuesto. Y los que vemos aquí en color celeste son los gases nobles. Ellos son los únicos que se encuentran en la naturaleza sin formar compuestos. Se encuentran estables, no necesitan compartir electrones con nadie porque en su último nivel de valencia ellos tienen los 8 electrones que se necesitan para la estabilidad, ¿verdad? Entonces ellos no necesitan venir y unirse a otro elemento para poder estar tranquilos o estables en la naturaleza. Ellos están completamente bien, ¿verdad? Ahora, los que tenemos aquí en medio de amarillo son los metales de transición, o también conocidos como elementos de transición, y van a ser los que estén marcados con la letra B.
Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 12 son letras B, ¿sí? Porque son elementos de transición o metales de transición. Bueno, y los que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Son derivados del lactano y el lactín, que son dos elementos que vamos a poder tener dentro de nuestra tabla, y estos tienen características y propiedades derivados de estos dos elementos, ¿verdad? Y a estas dos filas se les conoce como tierras raras. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las filas o periodos. Estas dice que poseen propiedades físicas y químicas diferentes. O sea, si nosotros observamos la tabla periódica de forma horizontal, cada una de estas filas va a tener propiedades diferentes. No van a tener exageradamente nada en común, ¿verdad? Pero lo único que sí van a tener es una masa similar. O sea, que va a ir como medio continua. Por eso es que están numerados también según en este orden, ¿verdad? Para que tengan esta disposición dentro de la tabla periódica. Ahora dice que todos los elementos que forman un mismo periodo poseen el mismo nivel de energía. Entonces puede ser que tenga, los niveles de energía son 4. Está el nivel S, el D, el P y el F. Entonces principalmente, ¿verdad? Vamos a ver que en su configuración electrónica, ahí vamos a ir pudiendo observar el nivel de energía que estos van a ir ocupando al momento de irlos estudiando. Y tenemos 7 filas o periodos. Si nosotros agregáramos dentro de estas filas a las tierras raras, tendríamos 9 en total, pero estas no son consideradas porque, como les decía anteriormente, son derivados de dos elementos que se encuentran dentro de estas 7. Entonces, si observamos acá, ¿verdad? Tenemos los periodos 1. Aquí podríamos decir que solo hay un elemento, pero no es cierto, ¿verdad? Porque aquí está el hidrógeno y de este otro lado tenemos al helio, ¿verdad? Entonces, todos estos dos elementos forman un periodo, aunque aquí en medio no haya elementos. Y tenemos el periodo número 2, y como podemos observar, ¿verdad? Son todos estos elementos. Aquí hay un espacio, pero aún así siguen siendo los elementos, ¿verdad? Pertenecientes a este periodo. Y así sucesivamente nos vamos con cada uno de estos periodos hasta poder completar los 7 que tenemos presentes. Y recuerden que estos dos son de las tierras raras que no se incluyen dentro de esta numeración. Bueno, ahora necesito que también anoten la tarea en su cuaderno. Me van a realizar una breve investigación sobre Dmitri Mendeleev, ¿verdad? El que tiene que ver con la tabla periódica, cómo se relaciona con ella, ¿verdad? Y lo que necesito para su presentación, que lo hagan de forma creativa. Van a poder aplicar la técnica que ustedes quieran. Pueden presentarme un trifoliar, pueden presentarme una infografía, como ustedes quieran, lo dejo libre, pero deben de aplicar su creatividad. Eso es parte importante en la recepción de su tarea. ¿Alguna duda en relación a la tarea? No, Ok. No, Miss. Muy bien. Entonces, ¿La tarea se puede hacer en virtual o tiene que ser en el cuaderno? excelente. Si ustedes lo quieren hacer virtual, por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Podemos compartir pantalla, ustedes se ahorran papel y lo pueden hacer ahí bastante creativo, ¿verdad? Que tantas modalidades nuevas que hay ahora para poder aplicar. No hay ningún problema. Entonces pueden hacerlo digital o manual. ¿De qué dijo de que teníamos que hacerlo? ¿Cómo? ¿De qué dijo que teníamos que hacerlo? ¿De qué? Sobre Dmitri Belén. Mendeleev y la relación que tiene él con la tabla periódica. ¿Otra duda? Bueno, entonces si ya no hay más dudas acá,
Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartirles pantalla para que los pueda tener visibles.